El título 42 no es una política de inmigración o una autoridad de inmigración, es una autoridad sanitaria. El plan de la administración Biden era derogar en mayo el título 42, una directriz sanitaria que permite la expulsión expedita de indocumentados en la frontera por razones de salud pública. Pero 22 estados se mostraron inconformes y a inicio de abril presentaron una demanda ante la cual el juez federal Robert Summerhays falló. Este tribunal debe conceder la moción de los estados demandantes para una orden de restricción temporal. Decisión con la cual se congela la derogatoria del título 42 que estaba prevista para mayo y que según la sección 265 del Código de Estados Unidos es una medida para suspender entradas e importaciones desde lugares designados para prevenir la propagación de enfermedades transmisibles. Además del fallo temporal del juez, también sigue en curso la demanda presentada por los 22 estados que debe seguir un proceso judicial normal y no tiene plazos definidos. Entonces es imposible saber cuánto tiempo más estará en vigencia el título 42. Bueno, continúa con nosotros el abogado Bob Macaulay y se une vía Skype Mili Herrera, analista demócrata. Gracias, Mili, por acompañarnos esta noche. Buenas noches. La administración, pues ya lo acabamos de escuchar en el siguiente reportaje, un juez el lunes, federal de Luisiana, bloqueó temporalmente la orden de los CDC de poner fin al título 42. ¿Cómo ves esta decisión del juez y cómo ves las declaraciones de Alejandro Mayorkas en el día de hoy compareciendo ante un comité de seguridad nacional en el Comité de Seguridad Nacional en el Capitolio? Bueno, mi opinión es que la decisión del juez se hace a nivel político. No tiene absolutamente nada que ver con la salud, porque esas mismas personas que dicen que no quieren que entren los inmigrantes a este país a recibir el curso normal de las audiencias de asilo, etcétera, son las mismas que dicen que ellos en realidad no ven el por qué nosotros tuvimos que cerrar la economía, etcétera, y aislarnos, porque en realidad, o sea, el coronavirus era una mentira y que todo eso está inventado y que no hay ningún tipo de enfermedad como ese, que las vacunas son simplemente para poner los chips por Bill Gates, o sea, ridiculeces y cosas absurdas, inconcebibles, pero están utilizando entonces ahora, ay no, hay que poner el artículo 42 porque estas personas vienen con el coronavirus y nos van a infectar, o sea, no tiene ni ton ni son, pero esta administración es respetuosa de la rama judicial y va a hacer lo que le acata la ley. Y simplemente en el momento en que suba a los niveles necesarios para con las apelaciones debidas, pues entonces se tomará esa decisión en ese momento. Bob, tu opinión sobre esto. El juez ha mantenido el título 42, que es una herramienta práctica ahora para mantener el status quo, donde hay muchos ilegales entrando, 7,000 al día. El pronóstico es 18,000 al día si se quita esta herramienta, pero es verdad en términos jurídicos que el 42 está amarrado a la pandemia. Ahora Fauci dice que ya no hay pandemia. La realidad es que no hay pandemia. Si se quiere legalmente, lo correcto sería si el Congreso quiere mantener el título 42, y hay muchos demócratas, no solamente en los estados fronterizos, la senadora de New Hampshire, la gente mirando las elecciones de medio término sabe que esto es una situación muy grave. Entonces hay un consenso bipartidista de mantener el status quo para que el problema, el desastre de la frontera no se empeora. O sea, es un fracaso lo que ha hecho la administración Biden, se va a empeorar, pero lo mejor sería el Congreso mismo pasar una ley diciendo que por ahora vamos a mantener esto y dar la habilidad de frenar la gente y votar la gente, porque hay mucha gente entrando ilegalmente, dicen que quieren asilo político. Biden abandonó la política de hay que quedarse en México para presentar los reclamos. O sea, este país no aguanta tanta gente entrando de esta manera. Pero desde el punto de vista legal, históricamente, sí. el famoso common law, el derecho consuetudinario, no ha sido históricamente tradicional que Estados Unidos por lo menos permita una audiencia de una persona que está siendo perseguida. La misma tarja de la Estatua de la Libertad dice, dadme a todos los oprimidos y todo. Pero dice eso, pero estamos mirando gente que está saliendo de países disfuncionales, pobres, lo mismo que hemos visto lamentablemente por décadas en Centroamérica y México, y asilo político bajo la ley, esa gente no califica.
merecen compasión, son seres humanos buscando mejor vida, también buscando mejor vida en un estado de bienestar, un welfare state que no aguanta, no puede. La realidad es que asilo político tradicionalmente es para una persona realmente siendo oprimida por su pensamiento, no por vivir en un país pobre, disfuncional, con mal gobierno, con corrupción. Simpatizamos con esta gente, pero este país, Estados Unidos, no puede hacer lo que están haciendo ahora. Y estaba bajo control con Trump, está fuera de control con Biden. Bueno, Mili está ahí que va a brincar de la silla. Mili, adelante. Estoy que reviento de tantas ridiculez. Disculpa, Bob, no es que tú seas ridículo, sino que estás repitiendo todas las ridiculeces políticas que dicen los republicanos. Primero que parte de esas personas que vienen de países disfuncionales, gobiernos disfuncionales y países pobres somos los cubanos, son los venezolanos, son los nicaragüenses, somos personas decentes que lo que queremos venir a este país es a trabajar y estamos huyendo de corrupción, estamos huyendo de tiranía y de opresión. Entonces, empezando por ahí, ¿ok? O sea, tú dices entonces que a los cubanos hay que devolverlos a Cuba, tú dices entonces que a los venezolanos hay que devolverlos a Venezuela, tú dices entonces que a los nicaragüenses hay que devolverlos a Nicaragua, como hizo el señor Trump, que en ningún momento yo vi ninguna rasgadura de vestiduras. Cuando en 4 años el señor Trump no hizo absolutamente nada por controlar la frontera, nada. Ni solamente construyó 100 millas de una cerca nueva. El resto fue pura basura lo que hizo. Arregló cosas que después se cayeron porque ya eran contratistas que no estaban calificados para hacerlo. Entonces, este país tiene una tradición de sí, a las personas pobres, a los irlandeses, a los polacos, a los judíos, a los italianos, todas las personas que han venido, los españoles, todas esas personas que hemos venido todos de países disfuncionales, con gobiernos oprimidos, pobres, simplemente hemos tenido la oportunidad de comprobar de que venimos a trabajar y que tenemos derecho al asilo político. Simplemente porque es un derecho jurídico de este país. Vamos a escuchar. Entonces, yo creo que es absolutamente ridículo esa premisa que tú estás diciendo, que yo espero que ni siquiera te la creas, porque eres un hombre inteligente. Vamos a escuchar a Bob Macaulay. ¿Deberían devolver a los cubanos para Cuba, a los nicaragüenses para Nicaragua y a los venezolanos para Venezuela, como dice Mili? Yo creo que hoy en día, dado la situación de este país, las reglas de la Guerra Fría, hay que acabar con esto y este país tiene que tener orden en la frontera y derecho de vivir en Estados Unidos no puede ser la solución, lamentablemente. Pero la pregunta concreta, ¿deberían a países que están bajo gobiernos, no sé si comunistas, dictaduras, gobiernos autocráticos, porque ya el comunismo desapareció, lo acaba de demostrar Putin, como filosofía? Deberían, la pregunta concreta, como dice Mili, la pregunta que te hace Mili, deberían devolver a los cubanos para Cuba, en base a esta ley, la ley existe, que no hay derecho de entrar. Cuban Adjustment Act es otra cosa, pero la realidad... Pero en el caso de los venezolanos que están buscando asilo y los nicaragüenses. Si hay alguien que puede mostrar que era un disidente, una persona que realmente fue blanco de opresión directo por el gobierno, es una cosa, pero una persona que está pobre, sufriendo en general del mal gobierno, de la opresión, es lamentable, pero la solución no puede ser que vengan a los Estados Unidos. Este país simpatiza, pero no puede aguantar esto. Este país no puede ser la solución de todos los problemas del mundo. No podemos abrir nuestro estado de bienestar para toda esa gente. La Estatua de Libertad fue en otra época, antes del estado de bienestar. Bueno, se nos fue el tiempo, Mili. Lo acaban de escuchar, los republicanos quieren devolver a los cubanos, a los nicaragüenses y a los venezolanos para sus países, para que lo sepan. Bueno, este tema va a seguir. Gracias, Bob. Gracias, Mili. Y ante la falta de datos confiables, los feminicidios son un fenómeno subestimado en la mayoría de los países. Al regreso hablaremos con Elizabeth Regalado, directora de la Junta de Supervisión de Violencia Doméstica del Condado de Miami-Dade. Pero ahora nos vamos a El Salvador. El país cumple un mes bajo un drástico régimen de excepción, con más de 1000 arrestos diarios de presuntos pandilleros. ¡Qué horror! El Salvador cumple un mes bajo un drástico régimen de excepción, mientras se aceleran cada vez más las capturas de pandilleros. Los arrestos han vuelto masivos. Más de 1000 supuestos miembros de las maras entran en las cárceles cada día.
Han sido capturados más de 19.000 terroristas en solo 32 días, afirma en un tuit el presidente Nayib Bukele, quien según un reciente sondeo cuenta con el apoyo del 91% de la población. Bukele añade que hace 5 días que no hay asesinatos en el país centroamericano, pero al mismo tiempo otros denuncian que se han multiplicado los abusos y las detenciones arbitrarias. Organizaciones sociales y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos han registrado unas 200 denuncias en ese sentido. El Congreso aprobó la ampliación por 30 días más del régimen de excepción, que conlleva la suspensión de garantías constitucionales y otorga poderes extraordinarios al gobierno de Nayib Bukele. La pregunta ahora es si esas durísimas medidas bastarán, como dice el mandatario, para curar a la sociedad del cáncer metastásico de la violencia pandillera. Se calcula que las poderosas maras Salvatrucha y Barrio 18 cuentan en El Salvador con unos 70.000 miembros, de los que tras los últimos arrestos, unos 34.000 estarían